Sin fe, díganlo alto, sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahorita vamos a ver por qué es imposible que no podamos agradar a Dios si no tenemos fe. Es como el auto, no enciende sin el combustible. Y sin fe estamos muertos. Sin fe no tenemos ese combustible que podamos avanzar para alcanzar el propósito. Amén. Dice, pensé que ya. Diga al que está a su lado, ten fe. Así como la canción, solo tienes que tener fe, ten fe, solo un grano de fe, ten fe. Amén. Solo hay que tener fe para avanzar. Dice Hebreos 11:6. Vamos a decirlo todos juntos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Díganlo fuerte. Vamos a hacer algo. Póngase de pies porque no sé si es que tiene frío, sueño o qué. O está pensando en hacer la fila para combustible. Son 10 horas. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Él es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué hay que tener fe? Puede sentarse. Porque la fe lo va a llevar a usted a creer en lo que no ve. Para hacer milagros, para hacer señales, para hacer prodigios y maravillas y todo lo que Jesús nos enseñó. Hay que tener fe, porque eso no lo vemos, pero lo creemos. Amén. Y por eso la fe es importante. Yo quiero que, no sé si puedes mostrarme ahí Google y pones fe. Yo puse la palabra así, porque dice que ahora si tienes preguntas o algo, pregúntale a Google, que él te contesta. Entonces yo puse, voy a poner fe para ver qué sale. Solamente porque me dio... ¿Cómo es? Me dio curiosidad, exacto, a ver qué decía Google sobre la fe. Y me gustó una de las cosas que dice después de religiosos. Dice que es una norma de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital, puesto que la persona considera que esa creencia como aspecto importante o esencia de la vida es tener fe. La esencia de la vida va en tener fe. Amén. A veces leemos esto en la Biblia, que hay que tener fe, que hay que tener fe. Pero no entendemos el por qué hay que tener fe. La fe va amarrada de la actitud. Porque yo no tomo, puedes bajarle un poquito a la música. Porque yo no puedo tener fe y tener una actitud cerrada. ¿Cuál es la actitud? Una actitud dispuesto. Amén. A actuar cuando tiene que actuar. Que si usted sale, usted sabe que usted va a ir con fe pensando, voy a encontrarme a alguien, voy a orar por esa persona hoy. No es que haya la vida, cómo le hablo de Dios, cómo le oro, cómo le digo, me da pena. No, la actitud va amarrada de la fe. ¿Y sabe algo? Esa es la esencia de cada cristiano. De aquel que cree, esa es la esencia, la fe. Por eso, como dice ahí, esa es la vida, lo que da vida al ser humano. Amén. Si no, mira el que está allá afuera. Tienen fe. El mundo tiene fe a su manera y logran, ¿sí o no? Esos que cerraron la calle tienen fe. Si no, no hubieran logrado lo que han logrado. Así sea poco, pero ellos creen en ellos mismos. Entonces, esa es la esencia de cada persona, en lo que crees. Amén. Y vamos a ver 1 Corintios 2, del 4 al 5. Es importante conocer la fe en estos tiempos, por los tiempos que estamos viviendo. Amén. Y muchas personas afuera
Muchos cristianos, pastores, aún pastores, han perdido la fe por causa de lo que se ha vivido. Pandemia, muchas iglesias cerraron porque su fe se agotó. Amén. Por eso es importante que tengamos presente que la fe es la esencia de nosotros, es lo que nos sostiene. Amén. Yo quiero que declare ahí mismo, la fe es mi esencia. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino con el poder de Dios. ¿Para qué necesitamos fe? Para hacer milagros. Jesús demostró fe a través del milagro, orando por los enfermos. ¿Y sabe también cómo? Obedeciendo al Padre, sabiendo que todo aquel que lo obedece por fe va a poder ver la respuesta de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Y es con el poder de Dios que vamos a poder demostrar si verdaderamente tenemos fe. Entonces, en este mundo hoy día vivimos situaciones que reemplazan esa fe, tradiciones que quiebran esa fe, que han tomado el puesto de la fe. Amén. Y a veces le damos lugar a esas tradiciones en vez de tener fe. Dice la palabra también que el poder está en la boca para declarar. Amén. ¿Y cuántos le ha pasado que han vivido un momento difícil y han dicho, ya la vida, me voy a quedar en la ruina? ¿Les ha pasado? O es un ejemplo, puede ser otras cosas, ¿no? Algo negativo que usted haya soltado con su boca. ¿Cuántas veces no nos pasa? Y lo decimos tal vez inconscientemente, pero usted está declarando lo que usted quiere recibir. Por eso dice la palabra que tenemos que estar constantemente declarando. Y por eso es importante leer la Biblia para declarar lo que Dios ha dicho sobre nosotros y sobre cada situación. Amén. Que la fe nunca se nos agote. Dígalo de nuevo, que la fe nunca se agote. Entonces vivimos en tiempos tan difíciles que hoy día tenemos que asegurarnos de tener una fe verdadera, no cualquier fe, una fe verdadera. ¿Y cuál es esa fe verdadera? Esa fe que nos sostiene, esa fe que aunque ande valle de sombra o de muerte, yo sé que ahí está Dios. Amén. Esa fe que aunque tenga muchas deudas, yo sé que voy a salir de eso, porque Dios lo dijo. Amén. Es ver lo que no vemos, declarar lo que ya Dios dijo. Amén. Ver lo que no vemos es en ese momento recordar que tenemos que declarar lo que ya Dios dijo. Entonces, ¿qué está pasando en esa fe en estos tiempos? Como les comentaba, que ya muchas personas están perdiendo la fe de seguir creyendo, la fuerza, se han desanimado, ¿sí o no? Deben conocer a alguien que tal vez esté desanimado, o hasta usted mismo. A mí me ha pasado. Hay momentos que yo me desanimo, y más en momentos difíciles. Pero lo hermoso de poder leer la palabra es que en esos momentos difíciles el Espíritu Santo viene y consuela, trayéndote lo que Dios ya dijo. Amén. Déselo fuerte al Padre. Déselo fuerte, fuerte. Vamos a ver 1 Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente, vamos a leerlo todos juntos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Que cuando vemos doctrinas de demonios, no necesariamente es una religión, también es el mundo allá afuera. Gente que piensa diferente. A veces buscamos el consejo en las personas incorrectas y eso golpea nuestra fe.
Por eso esto hay que hablarlo hoy a la iglesia. La fe es importante para avanzar. Porque sin la fe no podemos avanzar. Y si seguimos escuchando las noticias, lo que dice el mundo, la tradición, nos contaminamos. Y ahí es donde nosotros queremos ya decir, no avanzo. Amén. Entonces, la palabra apostatar significa renegar nuestra verdadera fe. Amén. Cuando dice aquí que estamos apostatando a nuestra fe, que estamos negando la verdadera fe. Porque la fe que tiene el mundo no es la misma fe que debemos tener los que creemos verdaderamente en Dios y en su palabra. Amén. Entonces, dígale el que está a su lado, ten fe. ¿Y cómo demostramos esa verdadera fe? ¿Cómo demostramos que de verdad hemos logrado esa verdadera fe? Demostrando lo que Jesús nos enseñó. ¿Qué Él le dijo a sus discípulos? Vayan y hagan las cosas que yo hice y aún mayores. Amén. Porque esa es la fe que tenía Jesús. Y nosotros tenemos que tener esa misma fe para demostrar que en estos tiempos finales otros puedan creer también. Porque es por causa de nuestro testimonio que muchos creerán. Por causa de nosotros. Así que tenemos una gran tarea, un gran peso, que es que esa fe nunca se agote. Amén. Entonces, ¿en qué no deberíamos basar nuestra fe? Y yo quiero que esto lo anote el que esté anotando. Y yo quiero que lo crea. Y que si usted ha sentido desánimo en estos días, ya sea por lo que esté viviendo, viendo o pasando, se levante. Amén. Que esa fe aumente y se vuelva mayor que un grano de mostaza. Porque imagínense, dice la palabra que un grano de mostaza de fe se necesita para poder decir a esa montaña, muévete. Una montaña puede representar un problema, una situación. Amén. Ahora, imagínense si aumentamos esa fe cada día. ¿Qué no podemos lograr? ¿Cuántos tienen auto aquí? Y a ver si nadie. Ya yo los conozco bastante, tienen auto. ¿Cuántos fueron a hacer la fila? Sí, levanten la mano que la iba a levantar. ¿Cuántos fueron a hacer la fila para echar combustible? ¿Fue nuestra fe probada, sí o no? ¿Verdad? O sea que usted tuvo fe para ir a hacer esa fila, si no, no lo hubiera hecho. Usted tuvo fe para comprar su auto, ¿tuviera o no el dinero? ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen casa? ¿Tuvieron fe para lograr esa casa, sí o no? Y si lograron lo que lograron, al modo del mundo, porque muchas veces lo logramos a la manera del mundo. ¿Cómo? Con deudas, haciendo filas de 10 horas. Ahora, ¿cuánto más pudiéramos lograr si tuviéramos la fe que Jesús tenía? Amén. Yo quiero que se pregunte eso. ¿Cuánto más yo hubiera podido lograr si tengo la fe que Jesús tenía? Amén. Esa es la fe que hoy día necesitamos. Y más para estos tiempos. Porque nada puede reemplazar la fe verdadera. Dígalo fuerte. Nada puede reemplazar la fe verdadera. Una de las cosas que hoy día reemplaza la fe son las tradiciones puestas por los hombres. Dice en Marcos 7:13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Amén. Tradiciones quiere decir en la forma de pensar, ritos. Yo he visto gente que tiene, pero una fe,
No sé si ustedes los han hecho o conocen a alguien que lo haga, que en Año Nuevo tienen la tradición que a medianoche tienen que usar el panty nuevo, el brasier nuevo, el calzoncillo nuevo, la pijama nueva, todo nuevo, hasta el cabello si se lo hacen nuevo, se lo hacen nuevo, todo nuevo, y se van a la calle con una maleta, porque tienen fe en eso, pero es tradición, amén. Y les voy a decir algo, parece una locura, pero la gente hace cosas locas en el mundo y les funciona. Y yo he visto gente que ha hecho eso y ha viajado. Y no, que me llevó 3, 4, 5 maletas y veo una persona como 3, 4, 5 maletas encima porque dice que tiene que viajar 3, 4, 5 veces en ese año. Y los he visto lograrlo. Ahora nosotros que tenemos el poder de Dios que habita dentro de nosotros, ¿qué no podremos lograr? Amén. Si ellos logran con esa fe, ahora nosotros con el poder de Dios, Él es el dueño del mundo. Amén. Entonces, y lastimosamente estas tradiciones se transmiten de generación en generación. Pero por eso vino Jesús, para cortar eso, y por eso nosotros tenemos que ser instrumentos de Él para cortar esas tradiciones y traer el reino. Amén. Entonces, vamos a ver qué consecuencias trae poner nuestra fe en las tradiciones. Se los voy a decir brevemente. La tradición hace que la gente se mantenga pobre. No sé si ustedes han escuchado este dicho que dice que entre más pobre, pero habla de bolsillo, ¿ok? Que entre menos tengas, si tu casa es de cartón, si te está cayendo el techo, eres más humilde. ¿Han escuchado eso? Amén. Lastimosamente eso es una tradición. No, que tienes que comprarte la ropa más barata, todo. Pero eso vino el reino de Dios a transformar la mentalidad. Nuestra fe nos lleva a transformar. Por eso les dije al principio, hay que tener actitud. Y la fe nos lleva a cambiar la actitud y nuestra forma de pensar. Porque Dios quiere las mejores cosas para sus hijos, ¿sí o no? Si no, no hubiera mandado a su hijo. Dios quiere lo mejor. Que usted tenga el último carro, la casa más bonita, la casa más grande, de 3 pisos, 5, como a usted le guste. Pero es su fe que lo va a hacer llegar a lo que Dios tiene para nosotros. La fe de cada uno tiene que ser aumentada para lograr lo que queremos, para lograr lo que Dios tiene para nosotros. ¿Amén? También la tradición bloquea el poder de Dios, porque le damos espacio a esa tradición en vez de decirle a Dios, fluye. Y eso detiene el poder, ¿ok? Hace que el hombre abandone su fe y caiga en esclavitud. Todo aquel que escucha la tradición o escucha lo que el mundo dice que hay que hacer para tener fe, nos hace esclavos de ello. Por eso mucha gente no puede avanzar, por eso mucha gente no prospera, porque se han hecho esclavos. Amén. Y es mejor servir a Dios, ser esclavos de Cristo, porque ahí es donde vemos el reino fluir de una manera más próspera para sus hijos. Amén. Y yo creo que aquí muchos han podido experimentar, que han ido a evangelizar, que han visto milagros, que han orado por otros. ¿Sí o no? Entonces vale la pena que cada día nos levantemos y digamos, Padre, aumenta en mí esa fe. Amén. Para todo hay que tener fe, aún para obedecer la palabra de Dios. Amén. Para todo hay que tener fe. También lo que destruye en estos tiempos la fe es la sabiduría de los hombres. ¿Cómo así? Nos ponemos a ver lo que dice la ciencia, lo que dice la noticia, lo que dice todo el mundo entero, menos lo que dice Dios. Amén. Nos empezamos a ver
qué es lo que se dice allá afuera, en vez de escudriñar la palabra y ver qué es lo que dice Dios, lo que quiere que hagamos en estos tiempos finales, porque Él no quiere que nosotros desistamos, amén, o que estemos cojos en estos tiempos en la fe. Él quiere que avancemos. Dígale al que está a su lado, avanza en la fe. Dígaselo fuerte, avanza en la fe. También la religión hoy día se ve que afecta a la fe. ¿Cómo esto afecta a la fe? Porque la gente ha inventado un chip de religión para avanzar, para creer que tú no puedes orar, que tú no puedes hacer esto. ¿Qué dice Dios? Y todo aquel que cree. Todo aquel que cree, amén. Todo, o sea que para demostrar señales, para hacer lo que Dios dijo, para hacer lo que Jesús mandó a hacer a sus discípulos y a nosotros, hay que tener fe. Y la fe va de la mano del creer. Por eso dice Marcos 16, 17, que estas señales les seguirán a los que creen. ¿A los que creen en qué? No, vamos a hacer algo. Póngase de pie. Pareciera que no creyeran nada más Amy. Vamos a ver qué dice. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Y qué harán? Dame el siguiente. ¿Qué harán? Dígalo de nuevo. Tomarán en las manos ¿qué? Ajá, dígalo fuerte. Yo creo que no lo han creído 100%. Vamos a ponerlo de nuevo. Yo quiero que lo digas con fe. ¿Dónde está la gente de fe en esta mañana? ¿Usted cree? Amén. Porque si no, yo llamo a los que tienen allá al cierre, que ellos gritan, hacen y creen y tienen una fe. Amén. Así que así de loco tenemos que ser. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera ¿qué? Demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, porque los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Déselo fuerte al Padre. ¿Quiénes harán esto? Los que tienen fe. Los que tienen fe. ¿Y ustedes tienen fe? Todas estas señales les acompañarán. ¿Cuándo? Cuando oren por otros. Cuando a alguien se le presente con una necesidad, tenga fe y ore. Eso es lo que se necesita. Aún para obedecer a Dios, hay que tener fe. Pero la fe tiene que ser fe revelada. La fe verdadera es fe revelada. La fe de Noé, la fe de Moisés fue fe revelada. Porque para hacer lo que ellos hicieron sin ver a Dios, se les tuvo que revelar. Así que ahí donde está, usted tiene que decir a Dios, revélame la fe. La fe que necesito en estos tiempos. ¿Sabe algo? La fe que tuvo Moisés, que tuvo Noé, que tuvieron todos los hombres de la Biblia, porque todos tuvieron fe, no es la misma que necesitamos en estos tiempos. Tiene que ser una revelación mayor que la que ellos tuvieron. ¿Amén? ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo es diferente a sus tiempos. Son tiempos finales. Y si ellos lograron con su fe revelada para ese tiempo, lo que lograron, ahora nosotros en este tiempo, nuestra fe nos tiene que llevar a hacer cosas aún mayores. ¿Amén? Entonces,
¿En qué debemos basar nuestra fe para vencer todo eso que reemplaza la fe hoy día? Anótelo. Lo primero es en la persona de Jesucristo. Ahí debemos basar nuestra fe. Dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor, consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Qué hermoso, hay que basar nuestra fe en él. Si Jesús, siendo Jesús, pudo tener fe hasta el final. Este fin de semana perdí 2 personas que amaba mucho. Hoy tuve en la mañana una noticia que murió mi abuelo. Y mamá me decía, si no te sientes bien, no vayas a predicar. ¿Duele? Claro que sí duele. Pero dije, mamá, si Jesús pudo hasta el final, ¿quién soy yo para no decir que no voy a predicar porque falleció alguien? Dios me dio la oportunidad de estar ayer con él 2 horas. Y yo estoy agradecida con Dios por eso. Amén. Por eso nuestra fe siempre tiene que estar basada en Jesucristo. Porque estos momentos como lo que me ha pasado van a venir en nuestras vidas. Y no por eso vamos a retroceder de nuestro servicio o de seguir creyendo en Dios. Amén. Autor es una persona que realiza, crea o origina algo, ¿ok? O sea que la fe se origina de Jesús. Creo que acá tienen frío, hermano. La fe se origina, dígalo fuerte, la fe se origina de Jesús. Jesús es el punto que comienza nuestra fe. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que usted hace al venir al reino? Confiesa a Jesús como su Señor y su Salvador. Así que la fe empieza por creer en Él. No nada más de boca, con el corazón también. Amén. Entonces, por lo tanto, su fe debe estar fundada en la persona de Jesucristo. ¿En qué más debe estar fundada nuestra fe? En la obra terminada en la cruz. Dice Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La obra terminada en la cruz, todo lo que pasó Jesús aquí en la tierra, esa última cena, aún ese sufrimiento que Él pasó antes, fue lo que lo llevó a la victoria. Tenemos que pensar, no en el sufrimiento, en la victoria. Por eso me gustaba la canción en antes, que nuestra victoria le pertenece a Él. Y por eso lo primero que tenemos que hacer es creer que Él es nuestro Señor. Amén. También el poder de Dios. Dice 1 Corintios 2:5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Por qué en el poder de Dios? Porque el poder de Dios es inagotable. La sabiduría del hombre tiene fecha de expiración. Amén. Por eso debemos poner nuestra fe en Dios, en Jesús y en el poder que obra en Él a través de nosotros. Amén. No basta nada más con tener conocimiento ni solo creer con nuestra mente. Debemos experimentar. ¿Cuántos han experimentado aquí el poder de Dios? Y es por causa de que usted ha podido experimentar el poder de Dios que ha podido tal vez hablar a otros, o que otros han visto ese milagro en usted. ¿Sí o no? O sea que nuestra fe va a salvar muchas almas. Porque esa fe actuando, amén, lo que usted cree es lo que será. ¿Así? Lo que usted cree es lo que será. Amén. Así que debemos poner nuestra fe en la persona de Jesucristo, en la obra terminada en la cruz y en el poder de Dios. Díganlo fuerte. Debo poner mi fe
en la persona de Jesucristo, en la obra terminada en la cruz y en el poder de Dios. Amén. Yo quiero